Este video vamos a ver algo de campos magnéticos en particular y una ley que muy utilizada en todas las máquinas eléctricas o en casi todas. Vamos a hablar de campos magnéticos, pero para referirnos a los campos magnéticos en particular, primero tenemos que saber lo que es un campo y cómo se define. Para nosotros un campo va a ser todo espacio donde se ejerza una fuerza de acción a distancia. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un cuerpo y quiero moverlo, normalmente tengo que aplicar una fuerza de contacto para mover ese cuerpo, ¿sí? Sin embargo, yo puedo ejercer una fuerza de un cuerpo a otro, del cuerpo 1 al cuerpo 2, y moverlo hacia un lado o hacia el otro sin que haya un contacto físico entre los dos cuerpos. ¿Sí? Bueno, a eso se le denomina campo. Conocemos tres tipos de campos. El campo gravitacional, campo gravitacional, según la ley de Newton, de la gravitación universal, si tengo un cuerpo de una masa m1 y un cuerpo de una masa m2, lo que va a aparecer es una fuerza de atracción entre los dos cuerpos, ¿sí? La ley de Newton dice que la fuerza con la cual el cuerpo 1 atrae al 2 es una constante de gravitación universal por la masa m1 por la masa m2 y dividido la distancia que lo separa al cuadrado. Esa es la ley de Newton de gravitación universal. Bárbaro. En los campos eléctricos pasa lo mismo. Voy a borrar todo. En los campos eléctricos pasa lo mismo. Si yo tengo una carga Q1 y una carga Q2, si es positiva, puede ser positiva, las dos positivas, en la cual la fuerza va a ser de repulsión, puede ser positiva y negativa, con la cual la fuerza va a ser de atracción. La ley de Coulomb dice que aparece una fuerza entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2, que es una constante también, depende del vacío, del medio donde se ejerce la fuerza, por el valor de la carga Q1, por el valor de la carga Q2, sobre la distancia al cuadrado. Tiene la misma forma, la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb. En una aparece la masa y en la otra aparecen las cargas, ¿sí? Lo que sucede en este caso, voy a volver a borrar, es si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, Q1, Q2, fijas, separados por una distancia d, y pusiera aquí algo que se llama carga de prueba, y suponemos que es positivo. ¿Qué va a suceder? Bueno, esta carga Q, que supongo que es inmóvil y no se puede mover, esta carga Q2 tampoco se puede mover. Y si yo deposito esta carga acá, en este lugar, lo que aparece es una fuerza de repulsión debido a la carga Q1, pero me aparece una fuerza de atracción debido a la carga Q2. ¿Sí? F1 y F2. No sé si ya saben, pero estos son dos vectores, la fuerza es un vector, y en realidad yo puedo obtener una resultante de ese vector y va a ser una fuerza, bueno, en esa dirección, la fuerza resultante. Si yo la soltara, esta carga va a describir una trayectoria de este tipo. ¿Sí?
porque a medida que se va acercando van cambiando los valores de la fuerza. Esto va a ser así, un arco, así, acá vendría en línea recta, acá tendría esta forma así, etcétera, etcétera. Bueno, estas líneas se llaman líneas de campo. Y tienen la forma de la trayectoria que recorrería una partícula si yo la soltara en ese lugar. La suelto, recorre esta trayectoria y termina pegada a esta que está acá, ¿no? Bueno, esto se llama líneas de campo, es un espacio, y en ese espacio aparecen líneas de fuerza, o sea que yo puedo mover un objeto sin que haya un contacto físico. Muy bien, a esto se llama campo eléctrico. Yo puedo separar una carga positiva de una negativa, pero lo que más me interesa es ver algo que se llama campo magnético. Supongamos que tengo el típico imán. El campo magnético también es un campo, pero no está generado por cargas eléctricas. En realidad sí. ¿Por qué? Porque está generado por algo que se llama spin del electrón. El spin del electrón es las vueltas que va dando sobre sí mismo a medida que gira alrededor del núcleo de un átomo. A eso se le llama spin del electrón. Y eso genera algo que se llama campo magnético. Existen materiales naturalmente magnéticos y existe una ley en la cual yo puedo generar magnetismo artificialmente. Supongamos que tengo algo que se llama imán, que tiene una particularidad de atraer materiales que son magnetizables. O los atrae o los repele. Ahora no tengo más cargas, tengo polos. Supongamos que tengo el polo norte, el polo sur. Y también tengo líneas que no son otra cosa que la trayectoria que describiría si yo pudiera alargar un polo norte rechazado y se acerca. Bueno, líneas de campo. Pero en este caso, magnético. ¿Qué particularidad tiene el campo magnético? Bueno, la de atraer materiales magnetizables, atraerlo o rechazarlo. Tengo un problemita con los campos magnéticos que no tenía con las cargas. Yo una carga positiva la puedo separar de una negativa. De hecho, es lo que hago cuando cargo una batería, una pila o una fuente. Separo cargas positivas de negativas para que después retornen por medio de algo que se llama circuito, cumpliendo algún tipo de función. Si es una resistencia, liberará calor. Si es un circuito electrónico, generará una señal, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede con un campo magnético, que es indivisible. Indivisible. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo a un imán separarlo en su norte y su sur, porque lo que me va a suceder es que voy a volver a regenerar un norte y un sur. Y acá voy a generar un sur y un norte. ¿Está? Perdón, norte y sur, es lo mismo. Así que si yo quisiera partir un imán en dos partes y quedarme con el norte por un lado y con el sur por el otro, no lo voy a lograr, porque lo que voy a tener son dos microimanes, por ejemplo. Se autorreconstruyen el norte y el sur. Es por eso que un imán, si yo lo parto al medio, no lo puedo volver a unir, porque generé dos imanes distintos. ¿Sí? Muy bien, entonces el magnetismo para nosotros es un fenómeno, en realidad es un fenómeno natural, porque la Tierra es un imán gigante. Hay materiales naturalmente magnéticos, pero hay algo que aparece muy interesante, que se llama ley de Ampere, ley de Ampere, y dice lo siguiente, y esto es lo que más me interesa. Si yo tengo un conductor que transporta una corriente I eléctrica,
lo que va a aparecer alrededor de ese conductor son líneas de campo, de manera concéntrica al conductor y en forma de tubo, si se quiere, ¿no? Repito, la ley de Ampère dice que campo magnético. La ley de Ampère dice que todo conductor que transporte una corriente eléctrica, lo que va a hacer es generar alrededor de él y en forma de líneas concéntricas, ¿qué quiere decir? Que son círculos cada vez más grandes, con su centro en el conductor, y genera un campo magnético. ¿Sí? A esta ley se llama ley de Ampère. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo, a partir de esto, generar algo que se llama bobina o solenoide. Y no es otra cosa que un alambre enrollado y va a cumplir una función importantísima, porque a partir de acá uno puede entender cómo funciona una máquina. ¿Qué sucede cuando yo tomo un pedazo de material, cualquiera, inclusive esto puede ser el vacío mismo, no necesariamente tiene que haber algo en el centro, y le arrollo un pedazo de alambre, cada vuelta se llama espira, a todo el conjunto se le llama bobina o solenoide? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, veamos bien. Este alambre está enrollado sobre un material que puede ser magnético o magnetizable o no. Y lo que sucede es que entre expira y expira, esto que tengo acá va a generar un campo magnético, pero este alambre que pega la vuelta por detrás genera también un campo magnético que se opone con el de al lado. Y lo que hace es generar una concentración de líneas de campo justo en el centro de la bobina solenoide. Hay algo que no expliqué y es la dirección de esas líneas. Estas líneas de campo van a tener esta dirección, y a esto se le llama bobina solenoide, y lo que hace es concentrar todo el campo magnético justo por el centro del material conductor. ¿Sí? Hay algo que se llama regla de la mano derecha, y se me hace difícil de dibujar, pero yo puedo, a ver si puedo hacer con la cámara. Bueno, no puedo, no importa, en otro video lo haré. Se llama regla de la mano derecha, y lo que hace es decirme la dirección de la corriente eléctrica con respecto a las líneas de campo magnético generadas. ¿Sí? La regla de la mano derecha me dice con la mano semiabierta, a ver si puedo, no soy bueno dibujando esto. Acá tengo los dedos. Esta es la corriente I y esta es la dirección de las líneas de campo. Con la mano semiabierta, la regla de la mano derecha me dice cómo son las líneas de campo magnético generadas por una corriente que atraviesa un conductor. Bueno, pero lo importante de la ley es saber eso. Puedo generar un campo magnético a partir de una corriente eléctrica. Por supuesto que hay materiales magnetizables, materiales no magnetizables, así como hay materiales conductores de electricidad y materiales aislantes de electricidad, cosa que tampoco es cierta, pero bueno. Hay mejores y peores conductores y hay mejores y peores conductores magnéticos. Para hacer algo rápido, yo podría imaginar un material cualquiera con dipolitos, todos desorientados. Estos son microdipolos con direcciones distintas para un lado, para el otro. Un material magnetizable, cuando yo sumerja este material en un campo magnético, lo que va a suceder es que si es magnetizable, todas las líneas de campo se van a orientar. Y si no es magnetizable, quedarán así,
y no se orientan, ¿sí? Ahí aparece una curva, que es la de los materiales magnetizables. Si acá grafico n por i, donde n es la cantidad de vueltas, tengo una corriente, y si a cada vuelta le pongo n vueltas de alambre, lo que voy a generar es una curva que tiene este aspecto, se llama ciclo de histéresis. ¿Cómo se entiende esta curva? A medida que yo aumento o la corriente o la cantidad de vueltas de alambre, este material, si es magnetizable, se orientan sus dipolos. Pero llega un momento en el que están todos orientados, sería esta zona, saturación. Entonces, si ya están todos orientados, por más que yo aumente la cantidad de corriente, la cantidad de espiras o vueltas de alambre, no logro orientarlos más, están todos en fila. Bueno, cuando quito la corriente, o quito la cantidad de vueltas, me queda algo que se llama B remanente, esto es B, inducción magnética, o campo magnético, perdón. Al quitar corriente, si me queda magnetizado, a esto se llama B remanente, y después cumple un ciclo de este tipo, ¿sí? Se llama ciclo de histéresis, ciclo de histéresis. Perdón la letra, pero no puedo escribir muy bien con él. Bueno, resumiendo, magnetismo natural, imanes, artificial, ley de Ampere. ¿Está? Puedo obtener un campo magnético mediante un imán, o puedo obtener un campo magnético mediante una corriente eléctrica, en particular mediante algo que se llama bobina o solenoide, y es la ley de Ampere. En el momento que yo quito la corriente, deja de existir el campo, pero guarda porque el material puede quedar magnetizado, ¿sí? Hay materiales, no todos los metales son magnetizables, por ejemplo, el aluminio no es magnetizable, el cobre tampoco, el hierro sí, el acero sí, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la ley de Ampere y un concepto rápido de lo que es un campo. Definición de campo: todo espacio donde se ejerce una fuerza de acción a distancia. Si es por masas, es el campo gravitacional. Si es por cargas eléctricas, es el campo eléctrico. Y si es por polos magnéticos, es el campo magnético. Bueno, cualquier duda, me pueden preguntar y consultar.